Esta es mi reflexión final, mi postura frente a los postulados de la vanguardia esencial. Al elaborar este análisis comparativo no me acerqué a la vanguardia esencial como un capítulo cerrado de la historia de la arquitectura, sino como un conjunto de decisiones proyectuales que, formuladas hace casi un siglo, todavía condicionan, muchas veces sin que lo advierta, la manera en que se resuelve un proyecto. Ese fue quizás el primer hallazgo del ejercicio. La teoría no quedó en el papel, sino que se activó frente a mi propia práctica de diseño. Considero que el ejercicio sí me permite conectar de manera concreta la teoría arquitectónica con la vanguardia esencial, porque me obligó a dejar de leer a Le Corbusier, a Luz o a Lihotzky como autores de manifiestos lejanos y a preguntarme, en cambio, qué problema proyectual estaba resolviendo. Detrás de la máquina de habitar hay una respuesta al déficit de viviendas de la posguerra. Detrás del round plan, una crítica a la monotonía de la pantalla libre horizontal. Detrás de la cocina de Frankfurt, un intento, no exento de contradicciones, de aliviar el trabajo doméstico mediante el diseño. Al comparar cada postulado con mi propia práctica, dejé verlos como dogmas y empecé a tratarlos como herramientas de análisis. Algunos planeamientos vigentes, otras que exigen una revisión crítica antes de trasladarlas a mi contexto. Esa misma revisión me llevó a la segunda pregunta. Si creo que es necesario desafiar estas teorías y no porque hayan perdido validez técnica, sino porque nacieron respondiendo a un contexto social, tecnológico y cultural muy específico de la Europa industrial de entreguerras, que no es el mío. Mantenerlas vigentes sin ninguna modificación equivaldría a aplicar recetas descontextualizadas. El funcionalismo estricto de Le Corbusier, por ejemplo, tiende a subestimar las dimensiones simbólicas y afectivas de habilitar, algo que en la práctica contemporánea y particularmente en un contexto como el guatemalteco, con una identidad cultural y constructiva propia, no puedo darme el lujo de ignorar. Desafiar una teoría no es negarla, es someterla a la misma exigencia crítica con la que ella misma se opuso en un momento al academicismo del siglo XIX. Frente a la tercera pregunta, sí considero que varios de estos postulados siguen siendo actuales, aunque no de manera literal, sino porque su núcleo lógico permanece. Diseñar desde el cuerpo, ser honesto con el material y optimizar el uso de los recursos son hoy, con otro vocabulario, los pilares de diseño centrado en el usuario, la construcción sostenible y la economía circular, la antropometría del mueble, la racionalidad material de luz y la ergonomía aplicada a la madera y el bambú no son ideas superadas, son la base teórica sobre la que hoy se construyen discursos con el diseño universal o la arquitectura bioclimática. Lo que sí ha caducado es la pretensión de universalidad acrítica, con la que de algunos de estos postulados pienso sobre todo en la cocina de Frankfurt y su supuesto género. Fueron formulados originalmente. En cuanto a la cuarta pregunta, el concepto que considero más útil para mi práctica profesional futura es la funcionalidad, antropometría y ergonomía aplicada a materiales como la madera y el bambú, porque articula tres urgencias simultáneas de mi contexto: la disponibilidad de recursos locales, la necesidad de descarbonizar la construcción y el bienestar directo del usuario. El concepto es, en cambio, requiere una reinterpretación más profunda, es la cocina de Frankfurt, pues su racionalización del trabajo doméstico, valiosa de su lógica ergonómica, quedó atada a una estructura familiar y de género que ya no representa la diversidad de usuarios que hoy debo proyectar. Familias monoparentales, hogares compartidos, personas que trabajan y cocinan de manera flexible. Reinterpretar ese postulado significa conservar su rigor ergonómico y despojarlo de su supuesto social original. Cierro esta reflexión con una idea que atraviesa las
4 respuestas anteriores. La vanguardia esencial no me interesa como catálogo de formas para citar, sino como método de pensamiento. Lo que rescato de Le Corbusier, de Luz, de Schultz-Lihotzky y la tradición funcionalista no son sus soluciones formales congeladas en el tiempo, sino la disciplina de preguntarse, ante cada decisión de diseño, a quién sirve, con qué material y a qué costo. Muchas gracias.